Hola. Hola, hola. Bueno, vamos a empezar con la charla y, bueno, agradecer la presencia de todos los que han venido, agradecer a los invitados, a Ricardo Forriols por ayudarnos con toda la organización de esto, a Dani, a Chimo y a Eli por que están filmando. Y bueno, somos él es Iker Fidalgo y yo Hernán Bula. Somos de la plataforma Nuevas Realidades Biopolíticas del Laboratorio de Creaciones Intermedias. Y venimos trabajando desde hace 3 años en un proyecto que primero empezó como un festival de video que circuló por 17 ciudades de España y de Latinoamérica. El año pasado continuamos con unas jornadas reflexionando sobre la cuestión de la imagen, el vídeo y la política, invitando en una mesa redonda y también conferencias por streaming. Y a partir de ahí nos transformamos como en una plataforma de investigación y de gestión. Y este año, bueno, hemos organizado estas jornadas con colaboración con las ayudas culturales de la UPV. Y bueno, esta mañana hubo un ciclo de documentales y hoy comenzamos con esta charla o conversación entre los dos invitados que Iker va a presentar. Bueno, cuando empezamos a llegar al tema de lo emocional, aunque parece que Amador y Javier vienen de perfiles diferentes a una escuela de artes visuales, veníamos muy dados por toda la cantidad de vídeos que habíamos estado trabajando en el festival, que muchos habéis visto y sufrido, y veíamos que había un componente emocional que hacía realizar determinado tipo de creaciones, ¿no? Entonces, para eso, el perfil de Javier, que ahora os lo voy a decir brevemente, y el perfil de Amador, hacían un complemento que nos ha hecho optar por, en vez de hacer unas jornadas como el año pasado, que fueron 2 o 3 días en separado, creíamos que era mejor plantear el problema a ellos y a nosotros, de situarse dentro e intentar ver cómo un formato como de charla compartida, interacción entre ellos, puede suscitar que pues intentemos solventar la barrera esta del escenario con vosotros y que realmente podamos trabajar sobre varios de los conceptos que nos van a presentar, ¿no? Javier es activista, es psicólogo, es investigador, viene desde mucho antes del estallido del 15M, trabajando con Democracia Real Ya, con las primeras fundaciones de Democracia Real Ya, viene trabajando en la famosa red social N-1, que con el estallido también de mayo del 2011 subió como una de las redes sociales propias del movimiento, y el grupo Data Analysis en Barcelona, que es uno de los grupos que, a pesar de utilizar, metodologías cuantitativas, ¿no? Una medición de datos de redes sociales y de interacciones, parten mucho de lo emocional y ver cómo se pueden vincular, si es que hay vinculación, y eso venimos a discutir, de cómo la relación unidireccional con la pantalla puede llevarnos a convertir en emociones en el espacio público. Y luego, por otro lado, confrontarlo, entre comillas, con Amador, que nada entre un montón de campos diferentes. Él es editor de Acuarela Libros, también lo conocéis porque antes escribía en Público, ahora escribe en El Diario, y también viene del activismo, movimientos sociales, podríamos decir de alguna forma de creación de pensamiento, muchos diálogos con creadores visuales, etcétera. Entonces, de alguna forma creíamos que podía haber un complemento que podía ser lucrativo para nosotros. Entonces, más allá de eso, muchas gracias de nuevo. Va a empezar Javier, luego Amador y luego veremos si podemos articular una serie de preguntas, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, hola, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Siempre le gusta a uno que le inviten en torno a uno a las cosas que está pensando e investigando, y pues la relación entre emociones, acción colectiva y tecnología, pues yo qué sé, una de las cosas que me he ido dedicando los últimos años, y hablaré sobre eso. He querido empezar poniendo, no sé si conocéis este vídeo, es un vídeo hecho por el BIFI, que es el Instituto de Biocomputación y Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza, que muestra la interacción, mirad, es el 9 de mayo, estos son los hashtags de Twitter del 15M, y ahí podéis ver la interacción que está habiendo entre los nodos, ¿no? Sobre todo me gusta poner este vídeo porque muestra, o sea, por un lado que antes del 15M ya había, pues 3 meses antes, pues gestionando y preparando la movilización. Y ahora vais a poder ver, según esta es la interacción que hay en Twitter en las distintas ciudades, ¿no? Cómo llega el 15 de mayo y cómo se acelera y se multiplica la comunicación y se genera
pues un sistema autoorganizado y empoderado donde circula información, pero dentro de esa información circulan imágenes con afectos, con emociones, con lenguaje, ¿no? Aquí podéis ver, ¿no?, pues la energía que se generó, ¿no?, esa conexión entre todos esos nodos a partir del 15 de mayo y cómo estalla, ¿no?, ese sistema autoorganizado al que después me referiré, pero me parecía un vídeo que a mí me gusta mucho este vídeo porque parece como la guerra de las galaxias, pero en política, ¿vale? Y muestra un poco eso, ¿no?, esa dinámica de autoorganización y de interacción que se da en las redes que de alguna manera están conectando a esa inteligencia colectiva o ese cuerpo colectivo conectado, ¿vale? Bueno, vais a ver, esto ya es justo cuando hay el desalojo del 17 de mayo y cómo se genera pues toda la dinámica de expansión. Yo creo que aquí en Valencia se acampó el día 16, o sea, pero cómo se propaga, ¿no?, viralmente esa emocionalidad y esa dinámica de autoorganización por las redes que facilita pues, todo el proceso de acampadas y así. Ah, quita la música, que la música me gusta mucho aquí, son unos ruiditos aquí. Bueno, la charla se llama Encuentro sobre visibilización de la potencia de las emociones en movimientos sociales. Yo me he tomado la libertad. Las cosas que voy a explicar son forman parte de un trabajo de investigación que yo he coordinado del colectivo donde participa, que se llama Data Analysis 15M, que es, aquí podéis descargar la investigación que hemos hecho. Están todos los datasets, hay un resumen en castellano y en inglés, bueno, es copyleft, y es una investigación colectiva entre unos 15 investigadores que hemos trabajado, pues gente que viene más del activismo, gente que viene de las ciencias de la complejidad, informáticos, biólogos, hay una mezcla así bastante extraña de perfiles, y parte del trabajo que voy a contar viene de ese trabajo colectivo, ¿vale? Bueno, como os decía, me he permitido cambiar un poco el título de la charla, ¿vale? Pues esto es de lo que voy a hablar yo, porque creo que no es tanto una cuestión de visibilizar las emociones dentro de los movimientos sociales, sino de intentar comprender cómo se han cambiado las condiciones de posibilidad en una sociedad conectada entre las emociones, la tecnología y la política. O sea, cómo han cambiado en una sociedad conectada las posibilidades de la acción colectiva. Esta imagen que hay ahí es del día que cayó Mubarak, cómo se extiende la red de Twitter en el mundo árabe. Pero bueno, y avanzando. Bueno, algunas de las preguntas de partida que yo me hacía para pensar es cómo se transmiten, o sea, las emociones a través de la red y por qué tienen tanta viralidad, cómo están conectados los cerebros y las redes, cómo se construye, cómo se entiende un estado de ánimo en la red, cómo es que se propagan tan rápido las emociones, qué modelos de viralidad. ¿No? Esta es una imagen que me gusta ahí bastante, que conecta pues, la estructura de las redes neuronales, cerebrales, y la estructura de la red, ¿no? Y de alguna manera intentar comprender cómo se están transformando nuestras formas de vida, nuestras mentalidades y por tanto las formas de acción política en una sociedad cada vez más conectada. Bueno, y una pregunta importante, sobre todo entendiendo la acción política contemporánea, es cómo se contagian y se transforman esas emociones entre el mundo online y offline, ¿no? Cuando tenemos cada vez pues, un mundo más conectado, ¿no? En el Estado español hay un 70% de personas que tienen acceso a Internet a la red y con teléfono prácticamente todo el mundo, y cada vez más pues, hay una interacción entre esas distintas capas de comunicación que generan pues, el comportamiento colectivo. Bueno, quería empezar ahí con dos citas, una que tiene Deleuze, que supongo que conocéis, filósofo francés, que él retoma una expresión así diciendo que no han robado el mundo, ¿no? Y él plantea como que la época contemporánea se caracteriza porque hemos dejado de creer en el mundo, de tener la capacidad de afectar el mundo y dejarnos afectar por el mundo, ¿no? Entonces él hace un trabajo vinculado al cine y al arte, intentando buscar de alguna manera cómo podemos recuperar la conexión con el mundo, con esa creencia en que podemos componernos y afectarnos del mundo, ¿no? Que pareciera que estuviéramos anestesiados de él, ¿no? Y después hay otra filósofa brasileña que me gusta mucho también, que habla de otro concepto que se llama el cuerpo vibrátil, que es una idea de que hay un bloqueo en torno a la capacidad sensible de percibir, ¿no? Esas formas sensibles que se dan en el arte, pero que de alguna manera
O sea, viene a conectar un poco lo que también dice Deleuze, ¿no? Hay una sensibilidad, una conexión con el mundo, con lo que nos afecta, que es muy importante repensar y normalmente parece que estuviera bloqueada, ¿no? Como si lo que pasa fuera de nosotros no termina de importarnos, ¿no? Que es de alguna manera lo que creo que la explosión del 15M viene a romper, ¿no? Esa separación de nuestra creencia en el mundo, ¿no? Bueno, supongo que todos estáis viviendo esta gran transformación de cómo nuestra vida se ha digitalizado y cómo se están cambiando nuestros hábitos sociales, pues yo que sé, relacionales, todo el día ahí con el WhatsApp, con las cosas de la vida, del trabajo, del amor, de todo vinculado con toda esta dinámica de interacción y que está cambiando pues incluso la estructura mental de nuestro cerebro, ¿no? Por ejemplo, se habla, hay un filósofo que se llama Franco Berardi Bifo que habla de las generaciones posalfabéticas, ¿no? Pues yo qué sé, si veis los chavales hoy en día que ya han nacido dentro de la sociedad red, pues tienen una mentalidad y una forma de hacer las cosas muy distinta, ¿no? Por ejemplo, otro día veía un caso de un vídeo donde estaba el padre con el niño y el niño se pone detrás del ordenador y el padre le pregunta: oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás buscando? ¿El dibujo animado? Y el niño le dice: no, estoy buscando el ratón. ¿Entiendes? El niño ya no entiende que el mundo no es interactivo. O sea, como que hay una transformación mental y cultural muy fuerte, ¿no? Entre la gente que se ha educado en una cultura analógica, secuencial, racional, y la gente bueno, yo soy de la generación intermedia, ¿no? Que ya ha nacido en la red, ¿no? Esta imagen que ponía arriba, no sé si que pone "somos a redes sociales", es una imagen de una de las manifestaciones de las protestas en Brasil, que me parecía bastante sintomática, ¿no? De gente que lleva una pancarta "somos una red social", ¿no? Había uno de los manifestantes que decía: yo nací en Facebook, pero ahora estoy en la calle, ¿no? O sea, que ha sido un poco la sensación parecida que había en todas las protestas en el mundo de cómo la gente utiliza las redes sociales de alguna manera para agruparse por intereses, rompiendo los intermediarios y facilitando por la expresión política colectiva en la calle. Bueno, de alguna manera la hipótesis que partía, que es lo que comentaba antes, que vivimos una especie de, por un lado, una aceleración muy fuerte del tiempo social, ¿no? Y del ritmo de vida, pero al mismo tiempo una dinámica muy fuerte de dispersión, ¿no? Y una especie de embotamiento afectivo-emocional que es justamente el que de alguna manera el 15M, o sea, rompió y fue capaz de romper, ¿no? Entonces, una de las hipótesis que yo planteo, que normalmente no está considerada así, porque normalmente la teoría crítica de los movimientos sociales en general se suele dar como una influencia muy fuerte a los factores racionales, ¿no? ¿Sabes? Pues el programa del partido, ¿sabes? Como la estructura lógica y racional, y normalmente no se atienden justamente a la fuerza emocional, que es realmente el combustible o el motor de esos movimientos. Bueno, si ponemos un ejemplo de la paz, ¿no? Que es un movimiento que se ha ido digitalizando, pero es un movimiento más bien analógico, que no ha partido de una construcción comunitaria. Es muy interesante ver cómo, viendo las entrevistas y conociendo el proceso por dentro, cómo la gente, al principio, cuando empezó la plataforma en 2008, si no me equivoco, lo que contaban los compañeros que empezaron el proyecto es que la gente llegaba. Ahora es muy fácil protestar por la vivienda y por los desahucios y tal, pero la gente llegaba destruida, súper desanimada, sola, pues hecha mierda porque te están quitando la vida, te están echando de tu casa y tal, ¿no? Entonces, realmente el proceso increíble que ha hecho La Paz ha sido construir un proceso de empoderamiento desde abajo. ¿Y cómo lo han hecho? Pues a través de los asesoramientos colectivos, que hacen unas asambleas todos los viernes, por ejemplo en Barcelona, donde la gente cuenta sus casos y cuenta su propia historia, y la gente se rompe, cuenta he estado fatal, he querido suicidarme, bueno, situaciones realmente muy duras de gente individualizada que tiene la vida rota y que a través de alguna manera el sostén colectivo que da la gente, pero al mismo tiempo los procesos de empoderamiento y de ganar victoria, pues se ha pasado pues de esa soledad, de esa impotencia al sí se puede, ¿no? Y todo ha sido un proceso de construcción lento y largo, pero que realmente el trabajo invisible que ha hecho que ese movimiento sea tan poderoso, ¿no? Y aquí quería hacer como un paralelismo entre La Paz, ¿no? y el 15M, cómo se dio la dinámica de explosión en el 15M y la centralidad que tienen las emociones o la construcción de ese empoderamiento para ese proceso. Bueno, un
Una cosa que quería resaltar, ¿no? Hay otro filósofo, Spinoza, que dice, primero sentimos algo como bueno y después pensamos o racionamos sobre eso y lo racionalizamos, ¿no? O sea, normalmente solemos creer que tenemos una idea buena, pero normalmente estamos primero afectados por eso y después hacemos los argumentos detrás, ¿no? Yo creo que es un poco lo que te pasa también con los movimientos, ¿no? Hay, o por lo menos el 15M es así, una explosión emocional y después viene, o en tiempo real, la racionalización o la narración de ese acontecimiento según lo que va pasando en ese momento, ¿no? Bueno, yo voy a partir un poco de... O sea, voy a hablar bastante del 15M porque la investigación que hemos hecho parte de ahí como una experiencia que conozco bastante bien porque hemos hecho esta investigación, porque he participado, para intentar explicar cómo han funcionado las emociones ahí y poder ver si nos sirve para pensar otras cosas, ¿no? Bueno, no sé si os acordáis, en torno a finales del 2010, pues Mohamed Bouazizi se prendió fuego, se inmoló en Túnez y 2 semanas después murió, y eso generó pues un estallido muy fuerte de protestas en Túnez, que después se extendió a Egipto, donde, bueno, esto es una imagen de Tahrir, y esto es un grupo de Khaled Said, que fue un chico que mató a la policía y generó una indignación muy fuerte en Egipto, ¿no? Tienen una fanpage de Facebook, bueno, esta es la que está en inglés, que antes tenía 250.000, la que está en árabe tenía como 2 millones, ¿no? Entonces yo me acuerdo que antes del 15M veía lo que estaba pasando en el mundo árabe, no sé si a vosotras y a vosotros os pasó, pero realmente yo veía los streaming ahí de la gente peleándose con la policía, de lo que estaba pasando, y realmente era como, esto lo están haciendo, estos pueden, estas revueltas contagiosas, si lo han hecho ellos, lo están haciendo ocupando las plazas y utilizando las redes de manera estratégica, porque nosotros, ¿no? Como ese efecto de empoderamiento, de alguna manera la gente que estábamos siguiendo, intentando comprender lo que pasaba ahí, se nos contagiaba, ¿no? Realmente nos empoderaba y nos conectaba con esa dinámica, ¿no? Entonces, una cosa que fue muy importante para una parte de la gente que empezó el proceso del 15M fue justamente ver cómo esa dinámica emocional hacía reaccionar. No sé si conocéis las neuronas espejo, ¿no? Que son unas neuronas que permiten de una manera medio instintiva reaccionar en cuanto tú ves al otro y empatizar con él, ¿no? Pues de alguna manera eso es un poco lo que estábamos viendo, ¿no? Estamos viendo unos niveles de violencia muy fuertes bajo la población que estaba protestando, y de alguna manera, o sea, estamos ahí en el ordenador en casa viendo lo que estaba pasando eso y estábamos como, esto no puede ser, o sea, como que de alguna manera te involucraba esa experiencia que nos conectó. Bueno, pues justo después, en febrero, pues con alguna gente, la mayoría no eran activistas, yo era un poco una excepción, pues empezaron a montar la convocatoria del 15 de mayo, que no era lo que no estaba pensado exactamente lo que fue, pero en 3 meses se construyó una campaña viral pues, a través de redes sociales, ocupando las distintas capas de la red, para construir pues, la movilización del 15 de mayo, que sacó a la calle entre 130.000 personas en 60 ciudades, ¿no? Que muchas veces contamos la historia del 15M y parece que pasó sol y no había pasado nada antes, cuando no es verdad. Hubo esos 3 meses antes de construcción de, pues yo que sé, casi todos los lemas de las manifestaciones, de ese cuerpo conectado que se fue autoconstruyendo un estado de ánimo. O sea, yo me acuerdo que los lemas eran indígnate, o sea, como realmente había una intención de convencernos, de autoconvencernos de que era posible rebelarse y de que podíamos organizarnos más allá de los partidos y los sindicatos, ¿no? Bueno, ahí hay algunas imágenes, ¿no? Era como muy claro la historia de la indignación y tal, de la interacción que hubo entre, ¿sabes? Porque la organización de la manifestación del 15M empezó en grupos de Facebook, y después empezamos a tomar Twitter, Twenty, y después se empezaron a crear los nodos locales, ¿no? Esta es una foto del nodo local de Barcelona un mes antes del 15M, y en esa retroalimentación entre la dinámica de organización de calle y la dinámica de organización en red, pues se generó ese empoderamiento que nos permitió salir a la calle, ¿no? Bueno, por si hay alguien que no tiene claro la importancia de las redes dentro, ¿no? de la tecnología dentro de lo que fue la explosión del 15M, quería dar algunos datos. Solo el 6% de la gente que participó en las primeras movilizaciones no tenía ninguna red social, solo el 6%. El 82% de la gente se enteró de las manifestaciones a través de las redes sociales, 36 por amigos y conocidos y muy minoritariamente por periódico y televisión.
y el 89% de la gente tenía Facebook, el 53% Twitter, 38% Twenty. Y bueno, son algunos datos que te demuestran la importancia que tuvo, sobre todo en la dinámica de la convocatoria de los primeros tiempos, pues la dinámica de las redes sociales, ¿no? Aquí hay otra encuesta que se hizo, viendo, o sea, las formas de participación. La gente, pues el 96% de la gente que había participado. Doy un poco de datos porque creo que es importante ir sobre... O sea, en el 2011 hubo de 850.000 a 1.200.000 personas que estuvieron muy implicadas en el 15M, de 6 millones a 8 millones y medio que participaron, ya sea en el mundo físico o digital, y 34 millones, es decir, 70 y tantos % de la población que apoyó los motivos del 15M. Vale, pues la participación fue muy potente, pues en Facebook, las manifestaciones y las asambleas, 66%, en Twitter, con email, asambleas de barrio, 34%, solo 25% acampando. Es decir, aquí este dato es interesante porque se ve cómo se hibrida la participación digital y física. ¿Cuánto tiempo? ¿Sabes? Bueno, vale. Bueno, yo creo que no sé si... Bueno, a veces creo que no somos demasiado conscientes de que cada vez que estamos en Internet y estamos haciendo algo que nos importa, pues están procesándose información, emociones de muchos tipos, ¿no? Cuando, por ejemplo, recuerdo, o sea, la emoción, ¿no?, de TV Sol, de ver el streaming directo de toda la plaza rugiendo, que tuvo llegar a tener 5 millones de viewers los primeros días de ese streaming. Pero lo que quería resaltar es todos los procesos emocionales que se están dando cuando nosotros estamos sentados viendo algo, lo mismo que si estamos viendo una película que nos gusta o que nos conmueve, pues se generan una serie de procesos emocionales que lo interesante o lo curioso en un proceso colectivo como el del 15M es que es el conjunto de la interacción lo que genera esas emociones colectivas, que no son solo interacciones con una persona, sino son una interacción colectiva que genera pues un tipo de estado de ánimo colectivo. Bueno, yo ahora iba a poner algunos vídeos, no sé si tenéis la secuencia temporal de cómo fue el proceso, ¿no? Este es un chico, Miguel Arana, que fue pues el héroe anónimo de ese día, después de la manifestación, ¿no?, que la gente se había quedado todavía con mucha ganas de más. Pues un grupo de gente en Sol dijo, nos vamos a quedar aquí, ¿no? Y dice, ¿nos vais a quedar aquí? Sí, hemos visto los de Tahrir y vamos a quedarnos aquí, vamos a acampar, que son las elecciones y tal. Parecían locos, ¿no? Pero en ese momento, pues realmente supieron captar la energía que había en el momento, la fuerza de la manifestación y construir una forma de continuar el proceso que fue la acampada, ¿no? Bueno, esta es la imagen del desalojo del día 17, ¿no? Y esta es la imagen del día 18 por la mañana. Pero iba a poner unos vídeos para ver si podemos entrar un poco en el calor del momento. A ver. Este no es. Este tampoco es. Este no lo encontrar aquí. Y llegó la segunda noche, el desalojo y la explosión. Nacía Acampada Sol. Y luego ya la siguiente noche recuerdo que fuimos unos como 250 por ahí, los que dormimos esa segunda noche. Otra noche también dura porque nos vamos a dormir lo mismo a las 4 de la mañana, algo así, y 2 horas después de repente aparece la policía que nos va a desalojar, ¿no? ¡Basta ya, por favor! ¡No violencia! ¡Calma! ¡Calma! ¡Esto tendría que dar! ¡Calma, joder! ¡No les incité! El desalojo policial de esas pocas personas consiguió el efecto contrario al buscado, y miles de personas volvimos a la plaza esa tarde. Y volvimos para quedarnos. El día, bueno, la primera asamblea general, cuando Miguel dijo esto es una asamblea, la asamblea va a empezar y la gente se sentó y se cayó, que estaba la plaza llena, y dije esto es imposible, estoy soñando. Muy bonito. Esto es mucho más que una concentración.
esto es una asamblea. Nosotros nos vamos a encargar un poco de leer un manifiesto y coordinar un poco las cosas, pero la asamblea somos todos y todas. Como siempre hemos dicho, no somos ningún colectivo, no somos una asociación, no respondemos a ningún sindicato, somos personas. Hasta ahora hemos estado aguantando aquí el sol, hemos estado reuniéndonos en asambleas, creando comités de trabajo. Hay dos preguntas muy importantes que sí que queremos lanzar a todo el mundo, ¿vale? Que son, la primera, ¿queremos quedarnos esta noche? ¡Es el sistema! ¡No es la crisis! ¡Es el sistema! Ahora quería poneros esta misma situación. O sea, yo creo que os pongáis un poco en antecedente o en situación. Yo recuerdo haber visto, no este streaming, sino el que voy a poner ahora, desde casa, ¿no? Porque claro, estaba en Barcelona y estaba viendo qué está pasando en Madrid después de la manifestación, ¿no? A ver qué está pasando y tal. Y voy a poner otro vídeo que me parece que es un poco el mismo día, pero que creo que refleja muy bien esto de lo que estoy hablando, de cómo se sincronizan las emociones colectivas en torno a un acontecimiento que pasa en el espacio físico, pero también en Internet. A ver si lo encuentro. Sí. Atención a la frase de la chica que empieza a hablar porque es impresionante. Todos y todas somos súper importantes. Por favor, esto no va a volver a ocurrir dentro de mucho tiempo. Tenemos el poder ahora mismo y el mundo nos está mirando. O sea, ella dice, todas y todos somos súper importantes, esto no va a volver a pasar en este país en mucho tiempo, tenemos el poder y ahora mismo el mundo nos está mirando. Y en ese momento la plaza se calla. ¡Ha empezado la revolución! ¡Ha empezado la revolución! ¡Ha empezado la revolución! Era como ahora sí. Hola a todos. Entonces, o sea, yo recuerdo la emoción enorme de escuchar y ver cómo toda la plaza se sincronizaba sin que hubiera ningún jefe, ninguna asamblea que lo estuviera decidiendo, sino que empezaba a cantar eso. Y la emoción de embargarme y decir, bueno, vamos a llamar a los amigos, vamos a ocupar la Plaza de Cataluña, vamos a hacer algo. O sea, y al día siguiente pues había prácticamente todo el país acampado, ¿no? O sea, la fuerza de esas emociones, de esa potencia de esos cuerpos que se encuentran en el espacio físico, se convierten en flechas que te golpean la emoción cuando tú estás viendo ese streaming en ese momento que se propaga a una velocidad enorme, ¿no? Y que es un poco la imagen que ponía al principio de toda esa interacción, ¿no? De todos esos nodos circulando, ¿no? Vale. Bueno, ahí a veces se habla de... Hay un concepto, no sé si conocéis Barbra Streisand. Bueno, Barbra Streisand tuvo la idea de intentar... Una gente hizo unas fotos de su casa, que estaba, no sé si en Malibú, dónde, tal. Entonces intentó que se reprimieran, que se cortaran las fotos, ¿no? Y que no salieran en Internet. Entonces la gente cogió y multiplicó las fotos por Internet. Entonces había millones de fotos de la casa de Barbra Streisand. Y desde entonces pues, se conoce este efecto en Internet como el efecto Streisand, que es cuando se intenta bloquear una información y la red la multiplica. Pues de alguna manera lo que vimos en ese momento fue justamente después de la represión a la gente, que la gente había reconquistado la plaza, se había organizado y diciendo nos quedamos, pues se generó por un lado ese efecto Streisand, pero también, o sea, yo lo llamo contagio tecnológicamente estructurado. Es decir, cada uno empezó a comprar sus plazas, empezó a transmitir esa información y se generó este proceso de autoorganización. Bueno, una cuestión que nosotros venimos trabajando es un modelo teórico para intentar pensar cómo se da hoy esos procesos de interacción social entre las distintas capas que nosotros vivimos, ¿no?
¿no? Lo llamamos modelo multicapa, ¿no? Si veis aquí, por ejemplo, abajo, esto podría ser la capa física, la acampada o la calle, esto podría ser el Facebook, esto podría ser el Twitter y arriba podrían ser los medios, ¿no? Pero lo que a nosotros nos interesa es ver cómo se sincroniza la experiencia colectiva entendiendo cómo interaccionan las capas. Por ejemplo, en el 15M los medios pasaron de nosotros hasta 2 días después, hasta que no salió en el Washington Post, no había 15M en España hasta el día 18, ¿sabes? Pero lo importante es que tuvimos la capacidad de hacer interaccionar las capas digitales con la capa física para que eso inundara la capa mediática, ¿vale? Entonces lo que intentamos pensar, es cómo de alguna manera se transmiten la información, las emociones y la comunicación, ¿no? Y los cuerpos en torno a estas distintas capas de la red y de la comunicación. Bueno, ahí ya sabéis todo lo que pasó, pues todo esta... No sé si acordáis esa emocionalidad a flor de piel, ¿no? Tan fuerte, ¿no? que se propagó en aquellos días, ¿no? Me parece bastante sintomático. Normalmente una de las teorías, bueno, por ejemplo Manuel Castelo o Damasio, hablan de que primero para que se dé la acción colectiva tiene que haber una pérdida de miedo, ¿no? Que de alguna manera esa potencia de estar juntos y ese contagio de esas emociones era lo que generaba, ¿no? Esta es una foto del día 27, no sé si acordáis cuando nos intentaron sacar de Plaza Cataluña a hostias, de una señora pues parando un furgón de policía así, ¿no? Un poco Tiananmen, pero lo que me parece interesante, no sé si recordáis o conocéis esos hashtags de Twitter que fueron BCN Sin Miedo, fue trending topic mundial, que el propio movimiento lanzaba hashtags para construirse los estados de ánimo. Se decía, sin miedo, o sea, era una forma performativa de llamarse a sí mismo, tener una actitud frente a la violencia de los otros, ¿no? Como que hay una apelación directa sobre las emociones del movimiento sobre sí mismo. Bueno, los streams, bueno, sabéis que los streams han sido muy importantes, ¿no? Porque es como esta cosa de... O sea, no es un reality show, pero es como la revolución o la lucha en directo, ¿no? Entonces está la emoción, si van a pegar a la gente, se va a defender, ¿no? Y como de alguna manera el movimiento, y esto es un patrón que se ha repetido en otros países, cuando ha habido violencia sobre el movimiento y la gente estaba grabando, o sea, eso ha hecho normalmente por solidaridad, por esa movilización de las neuronas espejo, que la gente reaccione en solidaridad, ¿no? Que no siempre se da, pero cuando hay esos procesos colectivos, pues se ha permitido que se genere eso, ¿no? Y había una multiplicación muy grande de los canales de stream, ahora hay casi 100 canales de stream en torno al 15M, pero entender, lo que quiero explicar es la relación política entre yo estoy grabando un stream y estoy defendiendo a la gente que está protestando, y si les pegan, de alguna manera es la arma que tengo para propagar la información y para defender a esa gente, ¿no? O sea, esta es la relación también que se da entre estas emociones, esta política y esta comunicación, ¿no? Bueno, nosotros tenemos este grupo así de friki, de investigadores de datos y redes y tal, entonces habíamos vivido de una manera muy fuerte esa emoción en la plaza, pero queríamos ir más allá y se nos ocurrió la locura, bueno, con alguna gente que trabajamos, de intentar medir esas emociones, ¿vale? Que diréis, medir emociones no se puede. Bueno, pues nosotros hemos hecho como trabajo en torno a unas metodologías de análisis de datos que se llaman mood analysis, que está dentro de la corriente del sentiment analysis, que permite analizar grandes conjuntos de datos y tratar de sacar o extraer las emociones que hay en esos tweets. Parece un poco loco, pero voy a intentar enseñar. ¿Qué es la imagen? A ver. Este es un trabajo de Óscar Marín, que es uno de nuestros grupos de data analysis. Aquí podéis ver, estos son desde abril, desde el 21 de abril. Este es el número de tweets, ¿vale? Son 1.200.000 tweets de como 3 meses, y es un análisis de las emociones que hay en cada tweet. Me diréis, ¿cómo analizar las emociones? Pues tenemos unos corpus lingüísticos, ¿vale? Donde se procesan una serie de expresiones, por ejemplo, estoy harto, ¿no? Pues eso puede ser indignación. Hay una serie de expresiones o de vocabulario que podemos analizar, y aquí podemos ver cómo están los números de tweets, los perfiles, la carga emocional, que es el número de veces que las palabras aparecen que tienen asociada una emoción, la viralidad emocional, la viralidad no emocional, el alcance y la velocidad. Bueno, analizando este dataset, lo que hemos visto, o sea, ahora vais a ver pues, cómo se multiplica cuando llega el 15 de mayo, por un lado, la emocionalidad, que ya era bastante alta antes del 15M, pero se multiplica pues, fundamentalmente el número de perfiles que están tuiteando y cómo se propaga pues, el empoderamiento y la indignación, ¿vale? Ahora
Ahora vamos a llegar al día 15. A ver. Bueno, ahora, mira, ya el día 9 ya hay 4.000, 5.000, bueno, 2.000 perfiles que están tuiteando y ahora vais a ver cómo crece la indignación y el empoderamiento cuando está llegando justo al 15, ¿no? Que hay una explosión, ¿sabes? Tanto de la emocionalidad, pero también de la actividad de los tweets. A ver, estamos llegando. Ahora mismo, mira, ya estamos en el 14, hay 2.000 perfiles que están tuiteando y pasa a 7.000 en un día, casi 9.000 el siguiente día, con una carga emocional muy alta, 15.000, o sea, va creciendo exponencialmente la red, ¿no? Y esa propagación de la comunicación tiene que ver también con el crecimiento de la emocionalidad de los tweets. Bueno, algunos de los resultados así muy rápido de lo que hemos visto. Los tweets del 15M de este periodo estudiado tienen el doble de carga emocional que los tweets estándar normales que puedes encontrar en Twitter. Y las dos emociones dominantes son el empoderamiento y la indignación, ¿no? Con unos volúmenes de emocionalidad súper altos, ¿no? Que coinciden exactamente con los momentos de mayor actividad del movimiento, ¿no? Bueno, después quería enseñar otra cosa, porque hay no sé si habéis escuchado hablar del término viralidad, ¿no? Que está muy de moda, pero que es un concepto bastante importante que tiene que ver con la velocidad de la propagación de la información. Y hay algunos estudios que ya están demostrando que suele haber una relación entre la emocionalidad y la viralidad. Es decir, si hay más emocionalidad, ¿sabes? Normalmente hay mayor viralidad. Y os quería enseñar un trabajo que ha hecho también Óscar Marín sobre la propagación de las emociones en Turquía. Cuidado, danger. Esto es la imagen de... ¿Lo veis bien? O sea, es esta imagen y cómo se propaga en Twitter la imagen a tiempo real, ¿vale? O sea, tenemos ¿no? Arriba viene la hora, la fecha, y aquí vas viendo cómo se va propagando a nivel de retweets la imagen, ¿no? O sea, lo que estamos viendo son como los circuitos, de alguna manera, de la viralidad, que es uno de los elementos... Esta es la imagen de Turquía, que el gobierno había disturbios en la calle y estaba poniendo pingüinos, programas de pingüinos. Y os ponía este trabajo para que veáis pues, una de estas claves de estos movimientos que tiene que ver con estas dinámicas de viralidad y cómo de alguna manera pues, los circuitos de las redes permiten que la información se propague muy rápido rompiendo el modelo mainstream estándar, ¿vale? Voy a parar esto. Bueno, otra cosa que hemos hecho, ¿no? Porque o sea, no queremos plantear como una dicotomía entre emociones y razón, porque de alguna manera están bastante vinculados y siempre, o sea, un poco la hipótesis, si Amador la compartirá, es cuando hay una activación emocional muy fuerte y positiva, o sea, es como si hubiera una libertad especial del pensamiento, de alguna manera, como una... O sea, hay como cosas que normalmente uno no piensa cuando está triste, cuando uno está emocionado y con otro es capaz de imaginar o de pensar otras cosas, y se activa pues, un tipo de inteligencia colectiva distinta. Bueno, este es otro trabajo que hemos hecho, que ha hecho también Óscar Marín, que ahora os voy a enseñar el gráfico, que muestra, o sea, en el mismo dataset de Twitter, esos 1.200.000 tweets que hemos analizado, lo que es la cohesión del vocabulario del 15M en Twitter, ¿vale? Aquí podéis ver, son las palabras más repetidas en el vocabulario del 15M y aquí vamos a ver, bueno, esto ya es casi el 15 de mayo, vamos a ver cómo se agrupan las palabras, ¿no? Manifestación, pásalo, políticos, Madrid, gente. Vais a ver que cada vez ya estamos en el 15M, ¿vale? Fíjate cómo todo el vocabulario se condensa y se acelera cohesionándose. Es como si cientos de miles de personas están hablando del mismo tema en el mismo momento con las mismas palabras, ¿no? De alguna manera hay una especie de revolución léxica, ¿no? De palabras como asamblea. Bueno, esto, ¿sabéis cuándo es esto, no? Esto es el 27. O sea, esta imagen es bastante clara de lo que pasa, ¿no? A ver, aquí. No, pues
es el intento de desalojo de Plaza Cataluña, Barcelona, desalojo. ¿Qué estamos midiendo aquí o qué estamos analizando? De alguna manera, cómo hay una sincronización, ¿no?, que frente a la dispersión, que es uno de los conceptos que estamos hablando, o sea, de alguna manera la acción colectiva tiene que ver cuando mucha gente sincroniza, ¿no?, frente a la dispersión de que cada uno está en su vida, pues de alguna manera las emociones y el lenguaje, ¿no? Pues eso es justamente lo que vimos los momentos de mayor explosión del 15M. O sea, miles de personas hablando de los mismos temas con las mismas palabras y entorno y cambiantes, ¿no? Y son palabras, pues yo qué sé, de lo que está pasando en cada momento, ¿no? Entonces hay una relación entre este despertar de esa emocionalidad colectiva y del lenguaje colectivo. A ver. Hay un estudio que leía, esto parece un poco esotérico, pero no es mío el gráfico. Hay un estudio que han hecho ahora que muestra que cuando te cuentan y narras una historia y alguien te está escuchando, se activa la misma parte cerebral. O sea, hay como una sincronización entre el estado de tu cerebro y el estado del cerebro de la persona que está narrando la historia, ¿vale? Pues de alguna manera, cuando compartías esa información y te estabas involucrando y lo estabas viendo, o sea, se estaba construyendo justamente eso, o sea, una sincronización y una construcción, o sea, una alteración de las identidades previas, ¿no?, de soy yo, soy tal, soy cual, para esa construcción de ese común, de ese momento que sincronizaba de alguna manera esa experiencia colectiva en torno a un común nuevo. Bueno, esto es otra cosa friki que estamos haciendo ahora, ¿vale? Me he permitido poner aquí. Tenemos un compañero, Xavier Barandarán, que trabaja temas de neurociencia y tal. Y aquella red que veis arriba es la red del 15M del día 12 al 14 de mayo, 2 días antes que empiece. Mira, es una red muy pequeña que tiene 3.000 nodos y esta red es del 20 de mayo así y tiene 110.000 nodos. La red pasó de tener de 3.000 a 100.000 en una semana, ¿vale? Y lo que hemos estado viendo, ¿no?, arriba podéis ver, son los gráficos del estudio que he puesto antes de los rayitos de la Universidad de Zaragoza, que se da un proceso que normalmente se llama en ciencia transición de fase, ¿no?, que es cuando se pasa de un estado a otro en muy poco tiempo, ¿no? Bueno, pues estudiando el cerebro, lo que se ha visto es que hay procesos de la topología de las redes neuronales que son muy parecidos a los que se dieron en el 15M. O sea, como que los gráficos, o sea, de la topología cerebral, de cuando se da estos procesos de conexión de todo el cerebro para ponerse a centrarse, bueno, de todo no, de una parte para hacer una actividad, y las redes del 15M cuando se conectan tal, de alguna manera tienen la misma estructura, ¿vale? Bueno, era solo un ejemplo de ver un poco cómo estamos intentando pensar esta relación entre el cerebro y la inteligencia colectiva, las emociones, y cómo hay analogías y paralelismos entre el funcionamiento del cerebro y de las redes del 15M. Bueno, ya quería acabar, para darle a Amador. O sea, de alguna manera me inspiró la frase esta que había hecho en el seminario, la piel construye, ¿no? Deleuze tiene una frase que dice: la piel es lo más profundo, ¿no? Como al mismo tiempo la superficie, pero lo más profundo. Yo creo que de alguna manera lo que estamos viviendo es que estamos construyendo otra piel que tiene que ver, pues, con la relación entre lo que vemos, de lo que escuchamos, lo que decimos, pero que la red tiene un papel de alguna manera de una nueva piel que conecta todas las demás sensaciones y que permite que haya momentos de sincronización de la experiencia colectiva muy fuerte y que pueden permitir, pues, nuevas dinámicas de organización política. Y tenía más cosas, pero que ya está bien aquí, dejo ya a Amador. Bueno, muchas gracias.